Señor, te damos gracias en esta mañana de culto, un día en el cual tu iglesia se congrega para escuchar tu palabra, porque viene de parte de ti y es por gracia. Es un regalo que no merecemos, Señor, y sabemos, Señor, que este tiempo no lo vamos a disfrutar siempre, sino que habrá un día en el cual ya no se predicará más y se querrá buscar la verdad, pero ya no estará más. Pero ahora, Señor, que disfrutamos de tu gracia y disfrutamos de tu palabra, permítenos gozarnos en ella, permítenos santificarnos en ella, permítenos crecer en ella, permítenos servirte, así como lo dice tu mente, la Biblia, Señor. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, primero que nos perdones por ser flojos, ociosos, Señor. Y asimismo también te suplico, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser diligentes, responsables, Señor, y a santificarnos todos los días delante de ti, Señor, sabiendo que un día, Señor, estaremos delante y rendiremos cuentas a aquel Dios vivo y verdadero que servimos con nuestra fuerza y servimos también por medio de tu Santo Espíritu. Te adoramos, Señor. Tu iglesia cristiana de gracia te adora. Te adoramos porque tú eres digno de recibir la alabanza. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre en el cual repose toda la ciencia y todo el conocimiento y todos los misterios de la sabiduría. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el de nuestro admirable consejero, príncipe de paz, Cristo Jesús el Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cegnil, mi corazón cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por
salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Reciba un cordial saludo de un servidor. Hoy continuamos con la serie de sermones basados en el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 8. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 8, del versículo 1 al 25. ¿Recuerdan ustedes de la gran persecución? Sucede la gran persecución. Se da la gran persecución y los cristianos de Jerusalén huyen. Salen de Jerusalén huyendo. Llegan a Judea y Samaria. Y vemos que el que llega a Samaria fue Felipe. Felipe el evangelista. El que fue elegido como diácono en la iglesia de Jerusalén. Felipe era un judío que había llegado a Samaria y estaba predicando la palabra allí. Vemos que Felipe había causado un gran impacto, guiado por el Espíritu Santo, predicando el Evangelio, muchas personas escuchando el mensaje, muchas personas recibiendo a Cristo, muchas personas salvándose, y se iban añadiendo más. E inclusive allí había un personaje llamado Simón, que practicaba la magia, que él también estuvo con Felipe, pero hemos visto que en la palabra que era un falso cristiano, que estaba ahí por intereses personales, egoístas solamente. Entonces vemos el gran ministerio de Felipe, el ministerio dado por el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, siendo usado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, porque era un hombre, dice, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esa escena vemos que Felipe está teniendo éxito en Samaria. Y de pronto, Felipe es llevado a otro lugar. Es interesante saber de cómo es posible que un siervo de Dios está teniendo, digamos, un gran impacto, una gran bendición. Mucha gente escuchándole el Evangelio, mucha gente acercándose a Dios, arrepintiéndose de su pecado. Pero sin embargo, hoy vamos a ver de que Felipe es movido de ahí, de Samaria, para ir a otro lugar, a un desierto. Interesante, porque hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 8, del versículo 26 al 35. Entonces, como título de este sermón, he considerado Felipe el primer misionero cristiano. Vemos que él salió de Jerusalén también, porque el Señor Jesús dejó un mandato. Él no dijo, él no dejó una solicitud, quiero que me hagan un favor y que salgan a predicar. No, él dejó un mandato. Y es un mandato así, directo para usted y para mí, de ir. No está diciendo si puedes, o cuando puedes, o cuando quieres, sino el Señor Jesús dijo, id y hacer discípulos. Así es, en Hechos 1:8. Bien claro está el mandato. Y de eso no te puedes escapar. Tienes que cumplir. Tú tienes que cumplir ese mandato. Si eres un cristiano, no importa que tú seas un cristiano que ora fervorosamente, que estás fiel a la iglesia, que estás fiel al Señor con sus ofrendas, que estás siempre atento ahí en la iglesia apoyando. Si tú no estás realmente testificando de Cristo y llevando almas a Cristo, estás en falta, en grave falta contra el Señor Jesucristo. Eso se da por sentado. O sea, un cristiano tiene que ser así, fiel a la iglesia, fiel al Señor, estar ahí colaborando, estar sirviendo, estar activo. No estar sentado solamente como muchas personas van los domingos nomás, se alistan en su casa y se ponen una máscara, una cara como piadosos, religiosos, se van y se sientan, y después durante la semana se olvidan de los hermanos, se olvidan de la iglesia, se olvidan de orar, y llega el domingo otra vez como si fuese que estuvieran haciendo un favor al Señor Jesús. No. Todo cristiano está llamado a predicar el mandato de Dios. Porque Él dijo, id y predicad el Evangelio. Porque todo creyente es un evangelista. Todo creyente es un testigo de Cristo. Porque todos vamos a dar cuenta
tarde o temprano. Todos nos vamos a dar cuenta más pronto de lo que quizás te imaginas. Por eso hoy vamos a aprender de Felipe el evangelista, el primer misionero. Sale de Jerusalén a Samaria. Y él no salió a pasear, no salió de turista, no salió de safari, sino se fue ¿a qué? A predicar el evangelio de Cristo. Y estando ahí en Samaria, vamos a ver lo que sucede con él. Por eso te dejo esta pregunta. ¿Estás obedeciendo el mandato de Jesús? Tú que eres hijo de Dios, tú que dices ser cristiano, tú que cantas, que alabas a Dios, ¿estás obedeciendo este mandato que ha dejado el Señor Jesús de ir y predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Te das cuenta? Otra pregunta. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que Dios te use? Vamos a ver que hay condiciones para ser usado por Dios. Pero antes de leer la Biblia, en Hechos capítulo 8 del verso 26 al 35, quiero que me acompañes con una corta oración. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, Dios de poder, Dios de grande misericordia, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu bendita y santa palabra. Te ruego que una vez más nos ayudes y nos guíes a entender lo que tú nos quieres enseñar, y que esa palabra se quede en nuestros corazones para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Señor. Toma control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para estar enfocados en lo que tú tienes para nosotros. Oramos así en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Felipe, el primer misionero cristiano, es el título de este sermón. Vamos a leer en Hechos el capítulo 8 del verso 26 al 35. Dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe, el primer misionero cristiano. Entonces, quiero contarle algo. Un gerente de una empresa de comercio, de una empresa comercial, estaba enseñando a sus colaboradores a ser más eficientes en la venta, cómo podían vender mejor y más. Entonces
hizo una dinámica muy ilustrativa. Tomó un papel, una cartulina blanca, y puso un punto negro en el medio. Entonces, llamando a todos en el salón de capacitación, les empezó a preguntar: ¿qué tengo en la mano? ¿O qué cosa ven aquí? Dijo, en la cartulina. Le preguntó al primer colaborador, le dijo: ¿qué cosa ves en esta cartulina? Y dijo él: un punto negro. Le preguntó al otro: ¿qué ves tú? Un punto negro. Preguntó al otro: un punto negro, un punto negro. Todos veían un punto negro. Y él dijo: es extraño que ninguno de ustedes pudo ver más que solamente el punto negro que está en la cartulina. Que efectivamente había un punto negro, pero no todos pudieron ver lo que está alrededor de ese punto negro. ¿Qué cosa era? El color blanco de la cartulina. Hoy en día también es así. En San Juan 4:35 dice: los discípulos decían, voy a leerlo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y el Señor Jesús dijo: he aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Y eso es lo que pasó en esta oportunidad con Felipe. Felipe estaba haciendo su labor. Sí, efectivamente estaba predicando. Felipe estaba anunciando el Evangelio. Y mucha gente estaba conociendo al Señor Jesucristo, se estaba arrepintiendo y estaban siendo salvos. Pero para que tú seas realmente un misionero, para que tú obedezcas realmente a la voz del Señor Jesús, tú tienes que tener ciertas condiciones para ser usado por Dios. Porque decimos muchas veces: Señor, úsame, úsame. Pero cuando no somos como dice la palabra que debemos ser, entonces no podemos predicar el Evangelio. Es por eso que debemos analizar muy claramente lo que pasó aquí con este varón de Dios. ¿Cómo es que él sale de Samaria para ir a Gaza, camino a Gaza, para encontrarse con un personaje ahí que acabamos de leer ahorita? Entonces, las condiciones para ser usado por Dios: la primera, que tú y yo tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles, o sea, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Si estoy enfocado en otras cosas, preocupado en mis necesidades materiales solamente, o preocupado de tal manera que no tengo tiempo para atender lo que Dios dice, preocupándome de los problemas que puedo tener o que tenemos. Es por eso que tú y yo tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarte. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, convertido, arrepentido y salvo, tú tienes que ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Mira el versículo 26 al 28. Lee conmigo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el desierto. Vemos aquí que Felipe estaba, como dije hace un momento, predicando, viendo el obrar de Dios por medio de su palabra que él estaba exponiendo. Y de pronto Dios le dice: ¿sabe qué? Sal de aquí, de Samaria, y ve hacia el sur. Y no a una ciudad, sino dice aquí, en la segunda parte de este versículo, dice: camino, dice, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. A veces, muchas veces nosotros no entendemos las órdenes de Dios. Son inexplicables. No se sabe por qué. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos cuando Dios nos quiere usar. Muchas veces nosotros hacemos como oídos sordos, que no sabemos qué hacer. Y debemos aprender a escuchar a Dios. Por ejemplo, Abraham en Génesis 12. Sabemos que Dios llama a Abraham, porque Dios le dijo: sabe que sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu lugar, sal de tu casa, deja todo esto y ve a un lugar que yo te mostraré.
El llamamiento de Moisés también en Éxodo, cuando él estuvo trabajando, dice, cuidando el ganado de su suegro Jetro. Y de pronto Dios lo llama de ahí. Y para ir a una misión, a algo especial, en este caso a Moisés, para librar al pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto. Entonces hay que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hacemos las cosas según nuestro parecer. A muchas personas les gusta, por ejemplo, ¿ha visto usted que algunas personas quieren predicar cuando se junta un buen número de personas o muchas iglesias? Y no es que esté mal, sino que tenemos que ver también la parte sencilla, así como esta. Que Dios quiere usarte así, de manera sencilla. Te usa en gran número de personas, así como Felipe en Samaria, bastante gente le escuchaban, se juntaban y se convertían a Cristo. Pero también Dios quiere usarte en la simpleza, así como esto, en el desierto. En una sola persona, en este caso vemos aquí que se encuentra con un personaje. Mira el versículo siguiente, que dice el versículo 27. Entonces él se levantó y se fue. Vemos aquí que el Felipe obedeció al llamado del Espíritu Santo. Él entonces dice, se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Este funcionario etíope, y Etiopía es un país que está en el África, en el continente africano, y que había venido a Jerusalén para adorarles. Vemos aquí que el eunuco era de la religión hebrea, era un hebreo, se podía decir, pero él tenía un gran problema. Había venido a Jerusalén a adorar, pero sabemos que los fariseos no permitían que un eunuco ingrese al templo para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque era un eunuco. Así está establecido en una ley. Entonces, él había venido a Jerusalén a adorar a Dios. Él había venido a Jerusalén con el deseo de conocer más de Dios. Él había venido a Jerusalén para, se puede decir, crecer en el conocimiento de Dios. Pero sin embargo estaba regresando de Jerusalén a su pueblo, nuevamente de Etiopía. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué está escrito acá? Porque vemos aquí a un hombre que está necesitado de Dios. Y hoy en día, ahorita, en este momento, en muchos lugares hay gente que está necesitando de la palabra de Dios. Está con una necesidad así como esta. Ansioso. Que había venido inclusive desde Etiopía, que está bien lejos, hasta Jerusalén. Dijo, ahí voy a adorar a Dios, ahí me van a enseñar porque ahí está la esencia, la religión central. Entonces, viene y se está regresando. ¿Y cómo se está regresando? Decepcionado. Porque en primer lugar, no podía entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque era eunuco. Entonces, Felipe está en Samaria predicando y Dios le llama para que vaya a atender a alguien que está necesitando del Evangelio. Muchas veces hoy nos hemos enfocado en alguien que no quiere escuchar, no está buscando conocer a Dios, no está deseando conocer a Dios. Y estamos insistiendo ahí, perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios que nos revele. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Hay que dejarnos guiar por Él. Y para que usted y yo seamos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que dejarnos que Él controle nuestro ser. Debemos estar reconciliados con Dios, debemos estar arrepentidos totalmente de nuestro pecado. Debemos estar a cuentas con Dios. Entonces el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, nuestro corazón, y nos va a guiar. Tú puedes estar predicando a un buen grupo de personas y se están arrepintiendo, pero también de ahí el Espíritu Santo te va a mover a otro lugar, según el plan de Dios. Por ejemplo, este caso de Felipe fue el plan de Dios. En el desierto, a una persona. ¿Ves? Acabamos de leer el versículo 27, el 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre, eunuco, este etíope, volvía sentado en su carro y no era cualquier personaje. Sentado en su carro significa en una carreta que iba porque era un funcionario de la reina de Candace en Etiopía.
O sea, no era cualquier personaje. Era una persona, en primer lugar, muy instruido. En segundo lugar, era una persona que tenía una influencia en el reinado de Candace, en Etiopía. Y muchas veces así hay gente. A veces pensamos que no, que yo no quiero predicar a ciertas personas porque estos son muy instruidos y de repente me hacen preguntas que yo no sé responder y voy a quedar mal, así que prefiero no hablarles a ellos, mejor voy a buscar otro tipo de gente. Mira lo que estoy diciendo, mejor voy a buscar a otro tipo de gente. No es así. Tú y yo no tenemos que buscar a quién predicar, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para predicar y hacer la voluntad del Señor. Así es, predicar. Entonces, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Sensible. ¿Y qué cosa veía? Dice, él se regresaba sentado en su carroza, en su carreta, leyendo al profeta Isaías. Y leyendo ahí el pergamino, el rollo del profeta Isaías. Se iba. Entonces, Dios siempre te va a usar, te va a llevar, te va a mover a compartir la palabra de Dios donde exista un corazón que esté dispuesto a escuchar. Pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que nos muestre su plan. Que no estemos insistiendo en alguien que realmente no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere obedecer. Algunos han escuchado, sí, pero no quieren obedecer. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, no significa que a aquella persona que no quiere escuchar ya no le vas a predicar. Mientras tienes la oportunidad de predicarlo, siempre será así. Nos queda solamente pedir en oración que Dios tenga misericordia, que Dios lo guarde. Si es un familiar, con más razón, pedirle. O es un amigo que tú aprecias mucho, pedirle que Dios tenga misericordia siempre en oración. Pero el estar ahí detrás con la palabra, no. Decirle, Señor, úsame. ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo hacer ahora? De pronto quizás Él va a poner en tu corazón un sentir de ir a un lugar, a un pueblo, a un barrio, o a un amigo, a un compañero de trabajo. En una oportunidad, cuando salía con un compañero a trabajar, iba yo manejando, conduciendo el auto, y de pronto yo le iba dando testimonio, rápidamente, como Dios había obrado en mi vida, qué es lo que había hecho, y de pronto, en eso que yo iba conversando así, y él escuchaba nomás, y de pronto escucho que está suspirando, o sea, a mi costado estaba llorando. ¿Por qué? Porque se había identificado en parte con el testimonio que le había dado. Y ahí mismo tuve que aprovechar la oportunidad de predicarle y decirle que Dios lo amaba y que Dios quiere perdonarle, quiere restaurar, quiere salvar su vida, y que lo único que tenía que hacer es reconocer en su corazón. Y me dijo que sí. Inmediatamente me estacioné a un costado en la misma carretera, oramos y él recibió a Cristo ahí. Y sigue ahorita asistiendo a una iglesia por el Cono Norte. Sigue fiel ahí. Eso es lo que hay que hacer. Así como Felipe. Tú tienes que decirle al Señor que Él te guíe. Que tu corazón y mi corazón siempre sea sensible a la guía del Espíritu Santo, a la voz de Dios, decir, ¿dónde vamos a ir a compartir la palabra de Dios? No significa que vas a dejar la iglesia donde estás sirviendo, donde Dios te ha puesto, sino que tienes que ser un instrumento de Dios. ¿A cuántas personas has invitado, por ejemplo, a la iglesia? ¿A cuántas personas le has estado orando para invitarlo y llevándola a la iglesia? Yo recuerdo que cuando yo empecé mi vida cristiana, algunas personas hermanos, que no voy a decir los nombres, yo he visto cómo se preocupaban por las personas cuando invitaban. Iban a su casa, iban en taxi, pagaban el taxi para llevárselo a la iglesia. ¿Se da cuenta? Y así, o sea, muchas cosas se pueden hacer. O sea, tú puedes hacer muchas veces nosotros por egoísmo no hacemos, o por temor, o por vergüenza. ¿Y sabes por qué muchas veces no haces? Si no es por temor o vergüenza, ¿sabes por qué es? Porque hay un pecado oculto en tu corazón. No eres sensible a la necesidad de otra persona. Tienes que ser sensible. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Decirle, Señor, ¿dónde voy a predicar? ¿A quién le voy a compartir la palabra? Pon en mi mano, pon en mi mente, en mi camino, por favor, así como a Felipe. Sal de Samaria y anda hacia el sur, en el camino.
vas por el desierto, no le dijo que encontró un etíope. Él cuando estaba por el desierto caminando solo y pum, ve una carroza, ahí era. Ese era el plan de Dios, en el desierto. Después él entendió, en ese momento quizás no entendió, simplemente obedecer. No tienes que cuestionar a Dios y decir, ¿por qué me tienes que llevar ahí, Señor? ¿Por qué tengo que ir a predicar ahí en ese barrio? ¿Por qué tengo que ir a predicar a esa persona? No, tú solamente tienes que ir nada más. Porque la obra no la hacemos nosotros, la hace Dios. El Espíritu Santo obra, Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos, como utensilio que Dios quiere usar. Eso es todo. Entonces, debemos ser sensibles, el primer punto, a la guía del Espíritu Santo. 2, debemos obedecer. Obedecer. ¿A quién? A la voz del Espíritu Santo. Versículos 29 al 33. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó, dice, ¿no?, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando él estaba por el desierto, o sea, Felipe caminando, se encuentra con este personaje. Inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, acércate a él. Acércate. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar a alguien? De decirle, sabes que yo soy cristiano y quiero darte mi testimonio, te quiero compartir esto, pero con mucho respeto, ¿no? No puedes decir, mira, sabes que tienes un tiempito o quiero compartirte lo que me sucedió. Y no lo hacemos. Algunas personas que yo he conocido, por ejemplo, después de haberle muchos años, me di cuenta de que era cristiano. Pero que en su momento no lo decía porque había temor, había vergüenza, o qué sé yo, inseguridad. Tú y yo tenemos que mostrarnos siempre, como dice la palabra, que debemos ser. Entonces, dice que Felipe se acercó corriendo a la carreta. ¿Dónde estaba? Ahí había este personaje. Si este Felipe hubiera estado pensando quizás que me escuchará, de repente no quiere escucharme, mejor me voy caminando nada más por acá, o sea, no hubiera pasado nada. Hubiera perdido la bendición y la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hubiera perdido la oportunidad de ser usado por Dios. Pero sin embargo, él se acercó, dice la palabra. Y cuando él se acercó, vio a este hombre que leía al profeta Isaías. ¿Y de dónde venía este etíope? De Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿acaso le habían enseñado la palabra? No le han enseñado nada. No le dejaron entrar a la iglesia. Alguien por ahí seguramente le recomendó que se comprara el escrito del profeta Elías. Y eso fue lo que hizo. Digamos, hasta cierto punto fue un hombre privilegiado, porque en ese momento, en ese tiempo, la gente no tenía lo que hoy tenemos. En ese tiempo, la gente no podía tener la palabra de Dios. Hoy sí tenemos acceso a esto. En todo sitio encontramos. Pero en esa oportunidad, este hombre, como era el tesorero, un funcionario de un reinado, entonces sí podía comprarse. Porque en ese tiempo la Biblia no era producida como hoy en día, que es producida a través de imprenta y salen miles. En ese tiempo solamente los escribas tenían que escribir letra por letra y capítulo por capítulo, y eso demoraba mucho tiempo y ese era muy costoso. Pero ¿qué pasa? El eunuco tenía la palabra de Dios. No basta con tener la palabra de Dios. Escúchame bien. No basta con que tú tengas la palabra en tu casa. No basta con eso. Si no, tienes que entenderla. Mejor dicho, tienes que vivir la palabra. Y para vivir la palabra realmente tenemos que nosotros discipular. Una cosa es predicar la palabra de Dios y también tenemos que discipular, porque el Señor Jesús dice, ir y predicar y hacer discípulos, o sea, enseñar la palabra. Vemos ahí lo que dice, mira, versículo 29. Y Felipe dijo, acércate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le pregunta inmediatamente de una manera
No sabemos cómo, pero seguramente muy amable, con mucho respeto. Porque así debemos ser. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y le rogó a Felipe que se subiese y sentara con él. ¿Cómo podrá entender la gente si tú no lo enseñas? Tú tienes que enseñar lo que Cristo hizo contigo. Y si tú eres un hijo de Dios, eres sellado por el Espíritu Santo te está guiando, sí vas a poder enseñar. Porque tú vas a enseñar la palabra de Dios, lo que la palabra hizo en ti, eso es lo que vas a enseñar. No vas a enseñar una palabra teórica o una definición, sino algo vivo que está en ti, que ha sucedido. Y estaba leyendo el profeta Isaías. Mira, el capítulo 3 es el centro, es el corazón del Evangelio de Cristo. Y él venía de Jerusalén con eso. Y ni siquiera los judíos religiosos sabían entender porque no le habían explicado. Porque hasta hoy en día algunos judíos religiosos no entienden esto. No creen que se trata acá de Jesucristo. Ellos piensan que lo interpretan como cordero, ¿no? Que fue llevado, ¿no? Al matadero. Ellos tienen la idea de que es Jerusalén. O otro profeta, que no es Jesucristo. Por eso es que hay esa confusión y esa dureza en su corazón. Entonces, tú tienes que compartir la palabra de Dios, tienes que estar atento. Vemos aquí que el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Acércate. Porque en 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo propicio te escuché. Y en el día de salvación te socorrí. Y aquí ahora es tiempo propicio. Y aquí ahora el día de salvación. Dios está derramando su misericordia. Ahorita. Porque como al principio el Señor Jesús mencionó en San Juan 4:35, ¿no? Ve, dice, y alza los ojos. Ve que los campos están blancos para la siega. Mucha gente necesita escuchar el Evangelio de salvación. No necesita escuchar de dónde vienes tú, no necesita escuchar de dónde estudiaste, no necesita escuchar cuán grande es tu iglesia o qué bonitos grupos musicales hay en tu iglesia. No, ellos quieren escuchar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Eso es lo que hay que predicar. Hoy es el día de salvación. Si no lo haces por tus prejuicios, no obedeces el mandato de ir a predicar el Evangelio o de dar testimonio, pasará la oportunidad. Porque el tiempo pasa. El tiempo va pasando. Tenemos que acercarnos. Es posible que Felipe haya tenido cierta inseguridad, porque era un personaje que iba muy con sus guardaespaldas. No creo que iba solito. Todo un séquito, una cantidad de personas que iban con él, porque era un funcionario. Es como hoy en día, por ejemplo, cuando tú ves por ahí una autoridad del gobierno, siempre anda con un montón de grupos, con buena cantidad de gente, algunos de seguridad, otros asesores, otros son sus asistentes, entonces anda con un buen número de personas. Y acercarse a una de esas personas a veces da cierto temor, porque puede pensar que uno pretende hacer daño, pero no es así. Cuando tú vas en una misión especial, así como Felipe, el Señor siempre te va a respaldar. Siempre te va a respaldar. Entonces, él se acerca y le pregunta. Y ahí empieza el diálogo. Y le invita. Y ahí tiene que aprovechar la oportunidad, Felipe. ¿Te das cuenta? Y él ve lo que estaba leyendo acá y el etíope le pregunta, ¿de quién habla aquí? Entonces, Felipe aprovecha la oportunidad como tiene que hacerse. Era Isaías 53. Voy a leer del versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue el mensaje que le dio Felipe a este etíope, porque lo tenía en su mano Isaías 53. Le está diciendo que todos nosotros
hemos cometido pecado. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios y hemos hecho lo que hemos querido. Y por eso el juicio de Dios vino sobre él, para que usted y yo seamos redimidos a Dios otra vez. Es por eso que para un hijo de Dios, para un cristiano, ya no hay condenación, ya no hay el pecado. La condenación está cancelada. O sea, el castigo por el pecado ya está cancelado. ¿Dónde fue? En Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que decir. Obedecer al mandato de Cristo. Obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer. Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. El plan de salvación así, sencillo, práctico, directo. Así como Felipe le dijo a este funcionario de Etiopía, a este africano: todos nosotros somos pecadores, todos hemos fallado y necesitamos un Salvador. Él ya pagó nuestra deuda, nuestra culpa, nuestra condena está pagada. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir. Y eso fue lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hizo Felipe. No tienes que dar muchas vueltas. Hoy es el día de salvación. Entonces debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. Debemos obedecer el mandato del Espíritu. ¿El mandato del Espíritu cuál es? El de predicar a Jesucristo. Estar firmes en lo que quiere el Espíritu Santo que debemos hacer. Porque cuando el Señor Jesús en Hechos 1 dijo, ¿no? Y recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. O sea, ¿cuándo? Con el Espíritu Santo. Si usted pretende ser testigo de Cristo sin el Espíritu Santo, sin estar reconciliado, sin dejarse guiar por el Señor, sin tener fruto de arrepentimiento, no vas a poder. No vas a poder. Será realmente un rotundo fracaso. Entonces, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, obedecer el mandato de Jesucristo, de predicar el Evangelio, y tercero, permanecer en el deseo del Espíritu Santo. Versículo 34 al 38. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta a esto. Dice: ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como dije hace un momento, en Hechos 1:8 dice que nosotros debemos predicar el Evangelio de Cristo. No debes perder tiempo en otras cosas. Es cierto que debemos entablar una amistad siempre con las personas que queremos evangelizar, sí es cierto, pero no debemos perder tiempo más en eso, sino más bien presentar el plan de salvación, predicar el Evangelio de Cristo. En San Juan 15, 26, 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros seréis, o vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Nuevamente acá dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, quien yo enviaré del Padre, está diciendo el Señor Jesús a los discípulos, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el cual procede de Dios, Él dará testimonio acerca de Cristo. Y ustedes darán testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, si usted está en Cristo, y si no estás dando testimonio de Cristo, estás en falta grave contra Dios. Si tú no estás dando testimonio de Cristo, si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, que está fiel en la iglesia, fiel en sus ofrendas, que está asistiendo regularmente a la iglesia, que está haciendo sus devocionales, escuchando, y si no estás dando testimonio, realmente estás en grave falta. Porque dice: vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y eso es lo que hizo Felipe. No le estuvo diciendo: yo vengo al eunuco, yo vengo de Jerusalén, la iglesia está grande, hay una persecución, que el concilio, que Saulo de Tarso, que los judíos. No dijo eso.
Tampoco le dijo, ¿sabe qué? Estuve en Samaria, estuve predicando la palabra de Dios y mucha gente se arrepintió, hubo milagros, se han sanado. No dijo eso. Presentó el plan de salvación. Que todos nosotros somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, el Señor Jesucristo. Así, directo, sin rodeo. Entonces debemos permanecer en el deseo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo es que tú y yo demos testimonio de Cristo. Ese es el deseo de Él. Y Él nos va a ayudar. Entonces vemos aquí a Felipe, ¿qué cosa primero hizo? Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo: te ruego que me digas de quién dice el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Le compartió la palabra de Dios. Le compartió la palabra de Dios. El centro de este capítulo 53 después, todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó, dice, en él el pecado de todos nosotros. Es por eso que tú y yo debemos estar muy agradecidos. No podemos estar quietos, tranquilos, ya estoy perdonado, ya estoy limpio, ya gracias a Dios, ya no tengo culpa. No. Tenemos que nosotros estar activos, siempre dando testimonio, porque eso es lo que el Señor nos ha dejado. Él nos dijo, ¿sabe qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y dejen de trabajar, dejen a su familia, dejen a su esposo, dejen a sus hijos. No dijo eso. No dijo eso. Usted puede seguir siendo un buen empleado, un buen comerciante, un buen empresario, pero sigue dando testimonio, sigue predicando el Evangelio. Porque eso no tiene que discutirse. Si usted es un hijo de Dios, no tiene por qué discutir ni estar en duda. Entonces hay que compartir la palabra de Dios. Segundo, la salvación es por fe. Hechos dice 8:36. Mira lo que dice acá. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, que la salvación es, pues, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, aquí vemos a Felipe y al eunuco, ¿no? Cuando ya le presentó el plan de salvación, se arrepintió, recibió a Cristo y le dijo, ¿sabe que debía bautizarse? Entonces le dijo el eunuco a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo? Nadie. Si tú crees de todo corazón, de todo corazón. Cuando digo de todo corazón, es realmente un corazón sincero, un corazón que tuvo un arrepentimiento sincero. No que emocionalmente nomás se arrepintió, sintió cierta culpa y después, no, sino que hubo sinceridad en su corazón, de su pecado, de su condición, y recibió a Cristo. Entonces, sí puede bautizarse. Porque eso es lo que tenemos que hacer, es bautizarnos. Y eso es lo que hizo Felipe con el eunuco. ¿Qué impide? Le dijo el eunuco. Nada. Si tú crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Mira, qué interesante. Ya le había enseñado, ya le había discipulado. Ya este eunuco, este africano ya estaba seguro de su salvación. Tercero, la obediencia. O sea, primero le compartió la palabra. Segundo, la salvación por fe. Le explicó que debía bautizarse. Y tercero, la obediencia. Hechos 8, 37 al 38. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La demostración de la salvación de cada persona, de cada cristiano, ¿sabes cuál es? La obediencia. Y el bautismo. El bautismo en hebreo significa sepultura. O sea, cuando una persona se bautiza, se sumerge. Y cuando sale del agua, significa que resucita. O sea, muertos a este mundo, al sistema del mundano, a la forma de vida de este mundo, y resucitados para vivir para Cristo. Eso significa el bautismo. Eso tenemos que hacer nosotros. Y con eso damos testimonio al mundo de que nosotros pertenecemos a Jesucristo. Yo me bautizo porque estoy dando testimonio que pertenezco a Cristo. Que yo muero para este sistema mundano, para esta forma de vida, como se está viviendo, como he vivido antes, y resucito para los propósitos de Dios.
Entonces vamos terminando. Si tú quieres realmente, si tú quieres como conclusión, si tú quieres ser un cristiano, hay que andar en obediencia, vivir para Él, tienes que cumplir el mandato que nos ha dejado. Y recuerda que no es una solicitud de parte de Dios. No es que te dijo, ¿sabe qué? Por favor, fulano de tal, Salomón, quiero que vayas a predicar. O te pido. No. Es una orden. Es una orden. Entonces debes estar dispuesto a que Dios te pueda usar para sus propósitos. Porque tú y yo daremos cuenta. Según de Timoteo 4, 1, 2. Daremos cuenta más pronto de lo que tú crees. Muchos de nosotros ya no estaremos de aquí quizás a 30 años. De aquí a 40 años, o a 20 años, o a 10 años, muchos de nosotros ya no estaremos. Es por eso que el tiempo se acaba. Y debemos aprovechar la oportunidad. Debemos aprovechar ese tiempo. Y como el Señor Jesús dijo que los campos están blancos para la siega. Aprovecha, hermano. No te quedes. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más hemos entendido que nosotros somos discípulos tuyos. Hemos entendido una vez más que nosotros debemos ir y predicar. Que debemos ser obedientes al mandato que tú nos dejaste. Ayúdanos a que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos también a que obedezcamos ese mandato del Espíritu Santo. Porque reconocemos, Señor, hoy en tu palabra que hay mucha gente que está necesitada. Así como el etíope, el eunuco, necesitado de escuchar la palabra de Dios, el plan de salvación, necesitado de entender tu palabra, entender el plan de salvación, de recibirte, Señor. Señor, una vez más también te pedimos que nosotros estemos y que permanezcamos siempre en el deseo de predicar el Evangelio, el deseo firme de estar atentos a tu voz para cumplir los propósitos que tú has establecido para nuestras vidas. Gracias una vez más por este tiempo. Asimismo te pido por aquellos que en este momento siguen luchando, quizás están dudando. Toca sus corazones, Señor, y hazles ver, Señor, la gran necesidad, así como este hombre etíope que estaba necesitado de conocerte, porque después de haberse bautizado, dice que se levantó gozoso, porque esa es la señal de todo hombre arrepentido y perdonado, restaurado. Hay un gozo, y ese gozo solamente viene de parte de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, que nosotros seamos siempre, Señor, sensibles al Espíritu Santo para cumplir siempre este mandato que tú nos has dejado. Gracias, Señor. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigo, amiga, hermano, por tu sintonía. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó.
está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajo del cielo llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. ¡Aleluya! El gran rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte.
no lucharé, pues mi confianza está en aquel que